Muchas gracias. Con gusto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Miren, antes de empezar con la clase, tengo este aviso de los que iban a entrar a lo del servicio social, solo dos han llevado sus papeles. No sé si alguien más estaba interesado. Si está interesado y creen que porque no los llevaron antes de las vacaciones ya no están, pues llévenlos o conéctense o mándenme un correo y díganme que siguen interesados para hacer los trámites que haya que hacer y decirles qué papeles hay que llevar y demás, ¿no? Porque si son dos, a mí me da igual, ¿eh? Digo, son dos los que van a hacer el servicio social y tan tan. Pero sí, había cuatro o cinco que ya habían medio aceptado ir o estar en el tema. Lo voy a poner también en el chat para aquellos que no han llegado o cuando termine este aviso todavía no hayan llegado. Entonces, pero si todavía están interesados, nada es obligatorio desde luego, pero si están interesados, pues hagan el trámite porque ya vieron que los que estaban interesados habrán sabido que la facultad se pone muy quisquillosa con el tema del servicio social y hay que dar un plan de trabajo y hay que decir quién es quién y bueno, hay que hacer una serie de trámites que los hace el DGTIC, pero con la facultad, porque, vamos, se ponen muy roñosos porque seguramente mucha gente se ha pasado de vivo y no han hecho, vamos, no han hecho el servicio social y se los han validado o alguna cosa así, o para tratar de estandarizarlo, no sé cuál sea la razón particularmente, pero me parece que eso hay que tenerlo presente. Así que por favor, si todavía tienen interés, pues mándenme un mensaje por el chat o mándenme un correo y ya los mando con la gente adecuada para este asunto, ¿no? Bueno, entonces si no hay nada más en ese sentido, bueno, lo prometido es deuda. Lo que quiero hacer es primero explicarles cuál es la idea. Miren, déjenme ver antes de eso, ¿dónde está? Aquí está. Ok, bueno. Bueno, voy a tratar de minimizar este asunto. Ok, miren, lo que quiero hacer es eh, trabajar un poquito sobre, ya empezar a hacer sobre cosas sobre redes neuronales. Aquí hay un libro de alguien, pero no lo encuentro muy como libro. Bueno, aquí está este, como los índices y demás, el capítulo 2, capítulo uno. No lo veo muy claro, ¿no? ¿De qué trata este libro? Pero bueno, no lo veo muy bien armado, pero bueno, en cualquier caso, ahí anda, este asunto de usar redes neuronales para reconocer dígitos escritos a mano. Está en inglés y detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando encuentra, eh, pone estos números para entrenarse. Aquí explica con mucho detalle todo, pero por alguna razón en lo que se refiere al español, porque está traducido, vean aquí, sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O no? Alguien que me diga. Sí, sí, se está viendo. Ok, Sí, bueno, sí, bueno. aquí por ejemplo podrán ver que se ve raro, ¿no? Bueno, si se lo ponen en inglés, pues es que hay unas ecuaciones que son estas, ¿sí? Que en la versión en español se ven así, ¿sí? Entonces, para ver las ecuaciones, pues hay que pasarse al formato de inglés, ¿no? Les voy a mandar estos enlaces, pero lo que me interesa que vean es, queremos reconocer números y los números, pero de manera que los números sean escritos a mano. Números escritos con máquina y demás son muy fáciles de reconocer y ni siquiera se necesita nada de inteligencia artificial porque los números formales, o sea, escritos con tipografía, son muy claros y no hay forma de perder precisión. Pero cuando quiero escribir números normales, a mano, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, un conjunto de entrenamiento que puede ser esto. Estos son números escritos a mano. Aquí está un uno, aquí hay un uno, aquí hay un 7, aparentemente, otro 7, otro acá, este cero.
Hay diferentes tipos de ceros, los 8 escritos o los 5 diferentes. Y la idea es que un sistema, una red neuronal, es probable que pueda, evidentemente, utilizar estas herramientas para reconocer. Miren, una de las ideas interesantes en todo lo que es el aprendizaje de las redes neuronales es, el primer punto más importante es el aprendizaje supervisado. Si todavía no saben lo que es el aprendizaje de supervisado en redes neuronales. Se trata más o menos lo siguiente, y ya había puesto un ejemplo, pero lo voy a volver a poner. Bueno, ahorita lo muestro. Eh, Ahora que empecemos a platicar un poquito más del tema. Pero el aprendizaje supervisado es cuando yo le pido a la red neuronal que haga algo y la red neuronal me entrega un resultado. Yo veo si ese resultado es correcto o no. ¿Sí? Si no es correcto, tengo que modificar los pesos de la red, del perceptrón o de los perceptrones o de la red neuronal que estoy usando. Tengo que irlos cambiando hasta que de repente ya encuentro la respuesta correcta o la respuesta que estoy buscando. Por eso se llama supervisado, porque yo le pido al sistema que me dé una respuesta y quiero ver si esa es la respuesta esperada. Si no lo es, hay un error entre la respuesta entregada y la respuesta esperada. Ese error es el que yo tengo que manejar para después volver a pedirle que cambie los pesos de alguna manera, los incremente o los decremente, de manera que me acerque más a la solución. Para hacerlo muy simple, ya lo había hecho, pero lo voy a hacer de nuevo. Déjenme que. Calculadora. ¿Dónde está aquí la calculadora? A ver. Calculadora, bueno. ¿Ven la calculadora también? ¿O no? ¿Sí ven la No, esa ya no. calculadora? ¿Ahora la ven? ¿No la ven? No. ¿No la ven? ¿De verdad? A ver, No, permítanme se un lo segundo. jurito. ¿Mandé? ¿No se Porque le ve? juro que no se ve. No, 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 yo te creo, pero a ver, déjame entonces. Aquí está. Bueno, voy a poner la calculadora. ¿Ahora sí la ves? Sí, ya, ahora sí. Bueno, miren, para que se den una idea de la idea de los pesos, acuérdense, una red neuronal es en realidad, yo tengo una serie de entradas, ¿sí? Y esas entradas yo las multiplico por un peso y sumo todo el resultado final, y de ahí a través de una función de activación, si paso de un umbral, o sea, de un valor determinado, digamos que lanzo un mensaje o se dispara la neurona, o la salida tiene un uno, ¿sí? Cuando estoy hablando, esa función de activación normalmente consideramos que es la función escalón, pero no necesariamente puede ser la función escalón. Muchas veces se utiliza una sinusoidal, muchas veces se utiliza bueno, la que es bueno, hay diferentes funciones, hasta hay hiperbólicas, me parece. Bueno, en fin, hay una serie de funciones de activación que van a depender del tipo de problema que queremos resolver. Pero miren, imagínense que ustedes son una red neuronal y les piden la raíz de 2. Yo sé que la raíz de 2 es 1,41 por 1,41, ¿ok? Pero eso me da 1,98. Esto no es 2, ¿verdad? Entonces, bueno, como no es 2, hago tengo un error. ¿Cuál es el error? Pues es .12, .12 más o menos, .11, ¿no? Es el error. Entonces, voy a cambiar voy a imaginar que yo tengo diferentes pesos y voy a decir, bueno, pues entonces voy a poner 1,419 por 1,419, y eso ya me pasé de 2,01. Entonces, tengo que reducir el valor del 9, que es el peso que estoy poniendo acá. Y voy a decir, bueno, entonces va a ser 1,48 por 1,48 y vamos a ver qué me da. Me da 2,19, ya me pasé todavía peor tantito. Perdón, es que es 1,418 por 1,418. Si pongo esto, me sigo pasando menos, pero me sigo pasando. Entonces tengo que seguir reduciendo. Entonces pongo 1,417 por 1,417. Y ese resultado
todavía me sigo pasando, ¿sí? Entonces, 1.41, cambio el peso a 1.416 por 1.416 y vamos a ver qué me da. Bueno, ya me dio 2, pero todavía me estoy pasando. Entonces será 1.415 por 1.415. Me sigo pasando, entonces será 1.4, 41.4 por 1.441.4. Y ven, ya me estoy acercando bastante, ¿no? Entonces tengo 1.414 por 1.414. Vean la cantidad de veces que estuve cambiando mis pesos en los decimales para ver si empecé con 9, 1.419 y me pasaba. Le bajé 1.418 a 7, 6, 5 y 4 y ya me estoy acercando. Pero todavía no llego al 12, entonces puedo decir, bueno, esto es 1.414. 5, por ejemplo, por 1.4145. Vamos a ver qué me da. Ya me pasé todavía un cachito, entonces es 1.4144 por 1.4144 y me sigo pasando. Entonces voy a poner 1.4142, ya ni le voy a poner el 3 por 1.4142 y estoy otra vez, me estoy acercando. Como tenemos, como el 2 no se puede expresar como una raíz precisa, porque es un irracional, si mal no recuerdo. Entonces, me puedo ir acercando cada vez más, pero nunca llego. Pero este es un buen ejemplo que muestra cómo voy cambiando. O sea, una red neuronal puede hacer este proceso continuamente. Ve los resultados, ve los valores que tengo, ve los resultados y si no he llegado, veo cuál es el error y entonces ajusto los parámetros, mis pesos de la red para saber si ya llegué al que corresponde. ¿Sí? Entonces, así me acerco y llega un momento en que la red tiene, digamos, los valores más cercanos o los más exactos que puede encontrar, de acuerdo a la presión que yo le ponga, y entonces es cuando digo, la red neuronal aprende. Lo que ya les dije, eso de que aprende, pues es un cuento chino. Lo único que he hecho es cambiar una serie de parámetros que son los pesos para saber eso, ¿no? Pero déjenme que quito eso y les voy a compartir otra vez aquí este de acá. Bueno, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es un programa que puede identificar dígitos del 0 al 9. Vamos a describir cómo lo hace, ¿sí? Y este, fíjense que el problema no es tan trivial. La razón de que el problema no sea tan trivial es que los números, si son escritos a mano, pues obviamente tienen diferentes formas, como ya les mostré en el. Déjenme ver una cosa nada más. Share, le voy a decir a toda la pantalla, mejor screen. Ok. Ya les mostré como por ejemplo acá, ¿no? Veamos, tenemos aquí una serie de números, ¿no? Que están escritos a mano. Este pues es un 4 que está horriblemente escrito. Este se ve mejor. Pero lo curioso es que el ser humano puede reconocer claramente estos números. Por ejemplo, en este caso, este es el 5.000, perdón, 504.192. Es claro que es este número, ¿no? Quizás podría pensar que a lo mejor este es un 3 en lugar de un 5, pero bueno, eso es una de las cosas que pueden pasar. Entonces, bueno. Ahora, si yo les pido que, sin pensar en inteligencia artificial, ¿cómo se puede hacer un programa que haga reconocimiento de caracteres de números? No parece tan trivial, parece realmente complicado, sobre todo porque son letras escritas a mano, ¿no? O números escritos a mano, y parece que puede ser muy complicado. Y no es trivial, pero tampoco es tan difícil, ¿sí? Porque las redes neuronales funcionan de la siguiente manera. Fíjense, por ejemplo, aquí. Este valor del 3 se parece un poco a este o se parece un poco a este. Se dibujan de diferentes maneras, pero si yo tengo en mi ojo que tengo una serie de celdas que permiten el paso de la luz y demás, se activan de formas diferentes. Es decir, este 3 no es este, ni es este, pero los tres comparten de alguna manera una forma parecida y nuestro cerebro es lo suficientemente inteligente
para reconocer cuál es, que esto es un 3, ¿no? Este es el más dudoso en todo caso, pero estos dos claramente son 3, ¿no? Bueno. Y hay que reconocer que cuando se tiene que identificar dígitos, que puede ser muy fácil, como dice acá, para nuestro cerebro, parece que es muy difícil hacerlo con la programación tradicional, ¿sí? ¿Qué tanto tenemos que hacer para reconocer esto? ¿Sí? ¿Cómo escribiríamos un programa que imite la estructura del cerebro? Y esto es lo que hacen las redes neuronales. La verdad es que a mí me sorprende, y eso es lo que me parece más interesante de todo el asunto de las redes neuronales, que a alguien se le haya ocurrido decir, a ver, ¿cómo funciona una neurona? ¿No? Bueno, una neurona se le manda un impulso y si pasa de cierto umbral bioquímico o eléctrico, qué sé yo, se dispara, dispara un mensaje a la siguiente neurona de salida. Y esa puede ser una neurona de entrada a otro proceso. Pero ese modelo tan bobo y tan trivial es muy poderoso porque permite no solamente identificar dígitos, permite identificar fotos, permite identificar letras, hace muchas cosas, dibujos, fotografías, rostros, en fin, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora bien, eh, déjenme mostrarles acá antes. Bueno. Bueno, tenemos el perceptrón que ya hemos dicho, que tenemos estas entradas que son binarias, son cero o uno, y aquí, y se van a multiplicar por ciertos pesos. Es decir, estos pesos que voy a poner acá, dejen que se los pongo en inglés por si hay alguna duda, ¿sí? Tengo las entradas x1, x2 y x3, y introduce estos pesos w1, w2, w3, etcétera. Suma todos los valores de las entradas por los pesos, ¿sí? Lo suma y después pregunta si la suma de todo eso es menor que un umbral, que un valor mínimo, mientras esté abajo de ese valor, vale cero, si no, vale uno. Eso es todo lo que es el perceptrón, ¿sí? Que es una vamos, es la primera red neuronal o la primera neurona o el primer modelo de neurona. A mí les digo, me sorprende notablemente la idea que algo tan sencillo produzca la posibilidad del aprendizaje. De todas maneras, les digo, sí hay que ser muy precavidos en el sentido de que decimos coloquialmente, por ejemplo, en inteligencia artificial, cuando estamos en Excel, sin inteligencia artificial, cuando estamos en Excel, es muy común que cuando estamos en Excel, de pronto está haciendo un cálculo de ahí de algunas funciones complicadas o lo que sea, ¿no? Y y de pronto uno dice, le preguntan, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás trabajando? ¿O qué pasó? No, es que está pensando. Y decimos coloquialmente que la computadora está pensando, pero no piensa nada, la computadora no piensa, ¿no? Igual, si juegan al ajedrez contra su computadora y de pronto la computadora se tarda en responderles, pueden decir, es que está pensando. ¿Pensando qué? Lo que está haciendo es moviendo bytes de aquí a allá y haciendo movimientos en memoria, pero de ahí a pensar hay un trecho, ¿no? Un largo trecho, ¿no? Entonces no es tan fácil decir que eso es cierto. Pero bueno, ese es el modelo de un perceptrón, ¿sí? Y bueno, pues se pueden tomar decisiones, porque además, bueno, lo que dice este hombre en este escrito, está bastante bien escrito, pero bueno, dice, bueno, podríamos ejemplificar el tema de una red neuronal de perceptrones con tres entradas. Una es, por ejemplo, hace buen tiempo, hay un festival de queso en la ciudad y la pregunta, para tomar una decisión podrías decir, bueno, hace buen tiempo, tu pareja, tu novio o novia quiere acompañarte, el festival está cerca del transporte público porque tú no tienes coche. Y podemos representar estos factores mediante variables binarias que corresponden al ejemplo. Entonces podríamos tener una cosa como esto. Podríamos decir, x es igual a uno si el clima está bien, si vale cero, entonces el clima es malo. Similarmente, x2 igual a uno significa que mi pareja quiere ir y x2 igual a cero es que no le interesa. Y similarmente, x3 es uno si puedo subirme a un transporte público fácilmente o cero si es complicado, ¿no? Bueno,
Si, por ejemplo, como en el ejemplo de acá, yo asumo que adoro el queso y que yo quiero ir igual al festival, independientemente que mi pareja me quiera acompañar, ¿sí? Yo puedo cambiar un poco los pesos. Podría decir que, bueno, el primer peso, que es el que tiene que ver con el clima, ¿sí? Digo, bueno, si el tema es que si el clima es malo no voy, ¿sí? Entonces podría ponerle un peso muy alto a eso porque eso va a tomar la definición final de si voy o no voy, ¿sí? Y si le pongo al peso 2, le pongo 2 en lugar de 6, bueno, tiene menos peso el hecho si me quiere acompañar mi pareja o no, porque yo quiero ir igual, ¿sí? Y el peso 3, que el transporte público, bueno, a lo mejor tiene más peso todavía, ¿no? Porque si no consigo transporte, pues ¿cómo voy, no? Entonces, bueno, este asunto de los pesos, ¿sí? Al final de cuentas se puede agregar a algo que se llama el sesgo. El sesgo es precisamente eh, este, como lo que hacen, como lo que hacen muchas veces este, las parejas cuando van a cenar, ¿no? Hay muchos videos en YouTube, ¿no? Donde llega el cuate por la chava para ir a cenar y la mujer le dice a su novio o a su pareja, le dice, bueno, ¿y dónde vamos a ir? Y entonces dice, pues vamos a comer hamburguesas. Otra vez hamburguesas, que la. Bueno, entonces vamos al sushi. Oh, sushi no, no quiero. Bueno, pizza. Oh, otra vez pizza, ¿no? Bueno, en lugar de eso, el novio suele decir así como, te tengo una sorpresa, a ver si adivinas a dónde vamos a ir. Y entonces la chava dice, ¿vamos a ir a la comida italiana? Y por supuesto que el otro no sabía dónde quería ir. Entonces dice, claro, adivinaste, qué maravilla. Entonces ya le diste la decisión, ¿sí? Y ese es el sesgo. Cuando tú dices que quieres tomar una decisión, pero en cierta medida ya sabes que la vas a tomar o que estás dispuesto a tomarla. ¿Sí me explico? El sesgo es eso, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy más peso a algo, estoy sesgando la respuesta, ¿no? Este, en muchísimos temas hay sesgos, ¿no? En la política, desde luego, hay mucho sesgo, ¿no? Yo puedo decir, yo le voy a la 4T o no le voy a la 4T y estoy totalmente en contra. Entonces, no importa lo que me digan, lo que me diga el gobierno, voy a decir que son unos mentirosos. Pero si soy de la 4T y dice algo el gobierno, voy a decir, ven lo que le estoy diciendo, no que no, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente cada una de esas opciones cambia va a cambiar la decisión final por el sesgo que le demos, ¿ok? Bueno, entonces el sesgo es importante por eso y lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, entonces, tenemos esta red neuronal, ¿no? Que, bueno, aquí vienen las entradas y podemos tener muchas flechas de entradas, ¿sí? O sea, es decir, la red puede entrar a cada punto de estos, o bien a estos, o bien a estos otros y aquí ver los pesos. Y aquí podemos tener una capa oculta que también hace cosas. Ya hablaremos de la capa oculta porque es muy importante y además nunca le explican bien. O sea, la mayoría de los libros dicen, bueno, ponemos una capa oculta. Y yo un día le pregunté a ChatGPT, dime qué es la capa oculta de un perceptrón o de una red neuronal. Y entonces, normalmente, la capa oculta me permite hacer una serie de cálculos que sin ellos no podría hacer operaciones más sofisticadas. Por ejemplo, se sabe que el perceptrón no puede hacer el XOR, pero la capa oculta permite hacer el XOR y por esa manera se pone. Si no ponemos la capa oculta, solamente podemos resolver problemas lineales. Con la capa oculta podemos resolver todo tipo de problemas y se puede demostrar, de acuerdo a algunos libros, que con la capa oculta la red neuronal puede describir cualquier función. ¿Ok? Eso es de lo que se trata. Por eso hay una capa oculta por lo menos siempre. ¿Sí? Se puede poner más de una capa oculta, pero hay que entender qué hace la capa oculta, que es donde se hace la magia muchas veces. Y eso es lo que dicen los libros. Aquí se hace la magia. Pero muchas veces no nos dicen por qué está haciendo ahí la magia. Entonces hay que estar muy atentos de eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, fíjense, bueno, hablamos de las neuronas, ¿sí? Y piensen, por ejemplo, que una neurona, un perceptrón, es algo que almacena un número. Es un bicho o es un objeto que almacena un número, como dice acá, ¿no? Perdón.
como dice acá. ¿Ok? Oh, es que estoy en la traducción. Bueno, como dice acá arriba, ¿vale? Bueno, si estamos hablando de perceptrones, lo que se puede guardar es valores entre 0 y 1, ¿sí? Entonces tengo 0,2,4,6 hasta 1. Bueno, este número dentro de la neurona es lo que lo activa. Es decir, si esa neurona, llego a cierto nivel, entonces se activa. En este caso, cuando es 1, se prende. Y por eso está en blanco. Si no, si está en 0, se apaga. Y yo tengo que definir cuál es el umbral. Si llego a punto 6, a lo mejor digo se prende y entonces el valor de punto 6 pasa directamente a 1. Y esa es la función escalón que usamos normalmente. ¿Ok? Bueno, aquí por ejemplo, cuando queremos representar números, tenemos una matriz de valores que son valores que van de 0 a 255 para hacer imágenes en tonos de gris. ¿Ok? Entonces, eh, ahorita les voy a explicar cómo lo describe este hombre, ¿no? Y entonces se puede tener, bueno, en términos reales, si queremos solamente usar dos números, cada píxel en esta imagen o tiene un valor 1 o tiene un valor 0. Pero aquí tiene un punto 6 o un punto 7, ¿no? Que se reduce un poco a un tono de gris de los 256 posibles. Bueno, entonces déjenme ver una cosa. Es que estoy acá. Bueno, ok, entonces, fíjense en algo. Para poder describir cómo se reconocen números escritos a mano, una sugerencia es, por ejemplo, decir, bueno, voy a poner una matriz de 28 por 28 píxeles, donde voy a escribir o voy a pintar el número que quiero, ¿sí? Bueno, tengo en realidad 784, 28 por 28 da 784, no, 28 por 8, 16. ¿Cuánto es 28 por 28? Chis, 28 por 28 no me da eso. 784, 8 por 8. ¿Por qué dice eso? A ver, 8 por 8 no es 16. ¿Por qué me da 4? No entiendo. 8 por 8, 64. Ah, perdón, estoy sumando. Qué tonto. Ya sea, con razón. Ok, 8 por 8 64, claro. Ok, entonces tengo 780. Estaba sumando, qué tonto. Bueno, tengo 784 píxeles. Y cada uno tiene un valor que va entre 0 y 1, ¿ok? Si tengo más de 128 el valor, acuérdense, en una imagen tengo valores que van de 0 a 155. Entonces, si yo tengo en un píxel 126, voy a considerar que es 0. Si es 128, voy a considerar que es 1, que es más o menos la mitad de 256, porque es de 0 a 155, ¿no? Entonces, voy a decir que cuando el valor es blanco, pues es mayor de 128 y voy a decir que vale 1. Si no, voy a decir que vale 0. ¿De acuerdo? Y vamos a crear, fíjense, entonces, ya definí la primera etapa que es que esta matriz de 28 por 28 píxeles, ¿sí? Que es algo así como nuestra cámara con la que vamos a ver, ¿sí? Vamos a tener que usar una capa de 784 neuronas, donde cada neurona corresponde a un píxel particular. Es decir, cada neurona de estas va a tener un valor, o sea, le va a mandar un valor que va a ser de 0 o de 1, ¿sí? Y yo necesito saber si ese valor multiplicado por un peso me va a dar, lo acepto o no lo acepto, o sea, lo multiplico o qué hago con eso, ¿ok? Ok, tengo 784 valores. Bueno, cada valor, cada píxel es un valor del número que yo ponga acá, ¿ok? Bueno, si ponemos una imagen en la red neuronal, vamos a ajustar la activación de cada neurona de entrada al brillo de su píxel correspondiente. Bueno, aquí tenemos la entrada a los 784 valores y acá tenemos dos capas ocultas. Las capas ocultas que pone se supone que sirven para definir bordes de la imagen. No me voy a meter ahorita en eso, pero ya lo vamos a ver con más calma. Esas capas ocultas son muy importantes tenerlas. La capa de salida va a tener 10 valores, es decir,
tengo 784 píxeles. Eso a través de estas capas ocultas va a hacer operaciones para ajustar los pesos y de acuerdo a los píxeles, a los puntos que se prendan más, voy a hacer ciertas operaciones que le va a dar más valor a ciertas neuronas de las capas ocultas y al final me va a dar la salida, la que tenga más fuerza, del 0 al 9. ¿Ok? Por eso tengo al final 10 neuronas de salida. ¿Ok? Bueno, fíjense. eh, si yo tengo esto, ¿sí? La pregunta aquí es, bueno, supongamos que yo tengo un píxel, una serie de píxeles con un número. Aquí tengo ciertos valores, unos se prenden más que otros, ¿sí? Y aquí en la otra red, los que están en blanco son los más que pueden ser importantes. Fíjense que este último apunta al 9, este parece que apunta al 9, y este pudiese ser que este que está en blanco también apuntara al 9, ¿sí? Este que está oscuro apunta al 2, pero los que son oscuros no me interesan, sino los que están en claro. Entonces probablemente estamos hablando del 9. No sé si eso no es, ¿no? A ver, nuestra respuesta, ¿cuál es? ¿Qué? A ver. Two chances slow down for a moment. A ver, voy a poner acá. Ah, no, bueno, ok, no importa. Ok, vamos a hablar un poquito de las capas ocultas, ¿no? ¿Qué son estas malditas capas ocultas? Fíjense que yo tengo, por ejemplo, este 9 y tengo, ¿por qué tengo 784? Porque tengo una matriz de 28 por 28 y aquí voy a poner los valores que me va a dar, que van a ser ceros o unos al final de cuentas, pero pueden ser valores no necesariamente son entre ceros y unos, ¿no? Pero acuérdense, como estoy hablando de perceptrones, la función que se usa de activación es la función escalón. Es la que inmediatamente me dice si pasé cierto umbral, es uno, si no vale cero. ¿Sí? Bueno, hay estas capas intermedias que se llaman capas ocultas que bueno, como que por el momento deberían ser solo una gran incógnita sobre cómo se manejará este proceso de reconocimiento. En esta red, dice el autor, tengo dos capas ocultas. Cada una de ellas tiene 16 neuronas, lo cual la verdad es una elección un tanto arbitraria. Para ser sincero, dice el autor, elegí dos capas basándome en cómo quiero justificar la estructura en un momento, y 16 simplemente era un número que se ajustaba bien a la pantalla. En la práctica hay mucho margen para experimentar con otras estructuras, ¿eh? Bueno, ¿por qué usar las capas? Bueno, si observamos en los dibujos, cada neurona de una capa está conectada a las neuronas de las otras. O sea, cada neurona de acá se conecta a todas las neuronas de la capa. Esto indica cómo la activación de cada neurona en una capa representada por un pequeño número en su interior influye en la activación de cada neurona en la siguiente capa. Es decir, no son independientes. Cada una de ellas, los resultados son alterados de acuerdo a los pesos. No van a tener los mismos pesos, ¿verdad? Bueno, a ver, déjenme ver si aquí puedo prender. Bueno, ok. Vean, entonces va de nuevo, ¿sí? Pone la capa, ve los valores y empieza a ver cuáles son los que corresponde, ¿sí? Entonces encuentra que encuentra cuál es el más adecuado y toma este valor. Ahorita lo van a ver trabajar. Bueno, las conexiones no son iguales, o sea, las conexiones con las capas ocultas no son iguales. Como bien dice acá, algunas van a ser más fuertes que otras. Y como van a ver, determinan la fuerza de las conexiones y esto nos ayuda a comprender cómo funciona una red neuronal para procesar la información. Déjenme tratar de poner un ejemplo para que se den una idea de lo que estoy diciendo. Imagínense es que voy a dar un ejemplo que a las mujeres van a decir que soy un grosero, que soy un misógino, o quién sabe qué van a decir. Pero imagínense que pues hay un concurso de belleza, ¿no? Y entonces, bueno, imagínense que tengo 20 concursantes, ¿sí? O tengo 784 concursantes, ¿no? Para hacerlo más evidente con el ejemplo que tenemos, ¿no? Bueno, pues para los jueces, ¿no? Para saber cuáles son las más bonitas o las más elegantes o las más quién sabe qué. Entonces, yo juez le pongo diferentes pesos, ¿no? Me gusta más porque es rubia o porque es morena o porque es alto o porque es delgada o porque quién sabe qué. Esos son los pesos diferentes que estamos viendo acá en las capas ocultas.
cada juez, digamos, de la capa oculta, tiene un peso diferente. Habrá jueces que les guste que sean más delgadas, otras que sean más gorditas, otras que sean rubias, otras que tengan ojos verdes, qué sé yo, ¿sí? Entonces, cada una tiene diferente peso. Y la suma de todo eso pasará por otro filtro, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir, bueno, ya encontramos cuáles son las que nos gustan más, y entonces ahora queremos encontrar cuáles son las que se visten mejor, por decir algo. Y entonces vemos sus trajes de gala o qué sé yo, y de ahí ya decido cuál es la que me gusta más, ¿ok? En ese sentido, por eso los pesos de la red neuronal en las capas ocultas no es el mismo. Van cambiando, algunas son más fuertes que otras, ¿sí? Bueno, entonces la idea es, este, bueno. Uno de los problemas, ¿por qué necesitamos capas intermedias? Básicamente es porque si no, no podemos reconocer muchas veces problemas que no son lineales. Por eso se ponen, ¿sí? Bueno, fíjense que cuando tratamos de reconocer un número, tenemos bucles o círculos o líneas, ¿no? Que nos forman los valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el 9 pues tiene como un cero y una línea. El 8 tiene un cero y otro cero más abajo. El 4 tiene pues una línea y otra línea así y tiene otra línea acá, ¿no? Cada dígito se puede descomponer en componentes más pequeños. En un mundo ideal podríamos esperar que cada neurona de la penúltima capa correspondiera a estos subcomponentes. Es decir, la red neuronal en sus capas ocultas lo que intenta es buscar otra característica, no solamente los puntos de los píxeles, sino encontrar cuál es la forma de los mismos, si hay círculos, si son líneas rectas o qué son, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacer la parte, ¿sí? De que cada neurona, o sea, cada peso, me diga, ah, bueno, si es círculo, tiene tal valor. Si no es círculo, si es una línea, tiene tal valor. Y así voy armando la siguiente capa. Esto hay que verlo trabajar. Miren, hay muchos ejemplos ya hechos y la mayoría de los ejemplos usan ya un formato muy establecido porque el algoritmo de la red neuronal siempre se repite. No, lo que hay que hacer es cambiar los pesos. Y muchas veces esos pesos se ponen originalmente al azar, ¿sí? Bueno, la idea pues es que cualquier patrón en el bucle, en estos patrones que estamos viendo acá, ¿sí? Activen la neurona o vean si se activa la neurona. De este modo, podemos pasar de esta tercera capa a la última para aprender cuáles son las combinaciones de subcomponentes. Por ejemplo, si yo tengo el 9 tiene dos componentes, el 8 tiene dos componentes, pero el 4 tiene tres componentes en este caso. Entonces, si yo pongo un 4, ¿sí? Y tengo mis capas ocultas, probablemente el resultado va a ser diferente porque voy a tener que revisar tres valores posibles contra dos que estoy teniendo acá, de los subcomponentes que tiene cada número. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es precisamente eso, ¿no? Reconocer un bucle, o sea, un círculo, tenemos que subdividirlo en sus problemas y tendríamos que hacer también como por pedacitos, ¿no? Y se puede dividir en varios bordes. Estas capas ocultas lo que hacen es intentan reconocer esos bordes. No me meto más en eso porque me gusta. La mejor manera de verlo es tratar de seguir el programa funcionando, ¿no? Bueno, entonces fíjense acá, tenemos cómo trabaja esta red neuronal. Tienes 784, aquí los pongo, los valores, aquí están los píxeles, y ahora veo qué bordes tiene, y acá veo cuáles se prenden. Ahora, qué formas tienen, si son rectas o si son círculos, y prendo las que son rectas y prendo las que son círculos. Y al final de cuentas, los diferentes pesos de cada uno de ellos, que son los más fuertes, que son los que se ven en blancos, eventualmente me dan como resultado que es un 9. ¿Ok? Bueno, las capas internas o las capas escondidas o las capas ocultas dividen los problemas en partes que son más manejables, ¿ok? Sí, por ejemplo, ahí se puede hacer un programa que no necesariamente tiene que ser una red neuronal, sino un filtro de convolución para encontrar bordes,
en una imagen, ¿ok? Pero la detección de bordes no solamente sirve, pues, como dice acá, para dígitos, ¿sí? Sirve para otro tipo de imágenes, pero no se necesita necesariamente en una red neuronal para encontrar bordes. Se puede encontrar con un algoritmo muy trivial en el proceso digital de imágenes, ¿no? Ok, y lo mismo podemos pensar en reconocer audio, ¿no? Reconocer audio es tomar una palabra o lo que estoy diciendo y tratar de separarlo como en fonemas para después tratar de reconocer lo que estoy haciendo, ¿no? Todo esto es impresionante el trabajo que se ha hecho. Miren, eh, ay, no sé si lo tengo acá. Bueno, por ahí tengo una imagen de un examen de cálculo de una chava y se lo puse a ChatGPT y les tomé foto al examen, porque era un examen que escribió a mano, y le dije, le pregunté antes, porque no sabía, le pregunté, ¿puedes leer eh, no sé, una carta escrita a mano? Y me dice, sí. Entonces, bueno, pues le puse el examen de cálculo de esa chava, le tomé la foto y se la mandé a ChatGPT y le dije, califícame el examen y me calificó el examen. Le reconoció lo que había hecho. Claro, la chava lo hizo con bastante certeza, o sea, no tiene muchos errores de dedo o escribió mal o tachones, y entonces se entiende bastante bien, pero me sorprendió si se pueden reconocer todo un texto, bueno, pues es algo así como reconocer el manuscrito, que es mucho más sofisticado, ¿no? Bueno, entonces aquí explica un poquito cómo una de las capas ocultas, ¿no? Quiere encontrar si hay un borde o no hay un borde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, queremos que esta neurona específica, ¿sí? En la segunda capa detecte si la imagen contiene un borde o no. Imaginen que ya tenemos los 28 píxeles que ya le dimos ciertos pesos. Ahora voy a volver a usar esa matriz para encontrar si hay este tipo de bordes, ¿sí? Entonces tengo que ajustar estos parámetros, estos pesos de la red, ¿sí? Para hacer eso. Es un trabajo medio serio. Fíjense aquí los pesos. Los pesos se ponen primero al azar. Y se hace un loop, se hace un ciclo y se va viendo qué tanto me acerco, qué tanto me equivoco, ¿sí? Y entonces, bueno, cada peso indica cómo se correlaciona su neurona en la primera capa con esta nueva neurona en la segunda capa. Ya que tengo un valor de resultado, ¿sí? Estos pesos que me dan, yo puedo ver la imagen y puedo tratar de traducir ahora esto con nuevos pesos, que es en una capa oculta para saber qué valor me da. Ok, por ejemplo, si la neurona de la primera capa está activada, un peso positivo sugiere que la neurona de la segunda capa también debería estar activada y un peso negativo sugiere que la neurona de la segunda capa debería estar desactivada. Estos pesos pueden interactuar porque yo hago muchas veces, como en el ejemplo que puse del cálculo de la raíz de 2, voy poniendo diferentes pruebas, me voy tratando de acercar cada vez más, ¿no? Y puede ser que de pronto me paso, quiero poner más y tengo que poner menos y puedo entrar en ciertos conflictos, pero si lo hago con cuidado, ¿sí? Podemos detectar si el borde existe o no existe, si elegimos bien los pesos, ¿ok? Entonces, para calcular el valor de esta neurona de la segunda capa, se toman todas las activaciones de la neurona de la primera capa y se calcula su suma ponderada. Dice, esto es útil pensar que todos esos pesos como si estuvieran organizados en una cuadrícula propia, ¿sí? Aquí, en lugar de estar así, están, o sea, ves, aquí tienen todos los pesos y los tienen distribuidos en los 784 valores y aquí pues en realidad los tengo distribuidos en esta franja que da acá. Bueno, cada peso está asociado a uno de los 784 píxeles de entrada. Al organizar los pesos en esa cuadrícula de 28 por 28, se hacen evidentes las correlaciones entre la imagen de entrada y la de activación de la salida. ¿Ok? Bueno, entonces se usan píxeles azules para indicar un peso positivo y píxeles rojos para indicar un peso negativo. Y el brillo de ese píxel representa de alguna manera el valor del peso. Bueno, aquí explica entonces todo este tema y ya podemos ir viendo qué pasa con la detección de los bordes. Se encuentra que hay un borde horizontal acá, ¿sí? Y bueno, podemos encontrar diferentes valores al respecto. Bueno, ahora,
cuando se hacen particularmente este ejemplo de tratar de encontrar los números, se utiliza una neurona que se llama sigmoidea, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la función escalón y la función sigmoidea? La función escalón va de un valor que yo le diga, si es mayor de tal valor, se va a uno, si no, se va a cero. Mientras que la compresión, bueno, perdón, pero la neurona sigmoidea, puedo poner un valor entre cero y uno, ¿sí? Me da más chances de acercar el umbral más finamente que solamente a lo bestia, cero o uno, ¿sí? Saco 10 o saco cero, ¿no? Entonces, bueno, ¿aún esto qué es? Ok, miren, a ver. Bueno, la activación está en este rango, es lo que dice, ¿no? O sea, la activación en una sigmoidea va de cero a uno, pero tiene todos estos posibles rangos. No es cero o es uno, como en el otro caso. No hay límite en el tamaño de la suma ponderada, ¿sí? Lo que sí necesitamos es que esté entre cero y uno, pero podría ser mayor, ¿sí? Una función común que hace eso es la que se llama el sigmoide, que es esta como integral medio rara, que es la sigmoide es uno más uno entre uno más e a la menos x. Y esa es la gráfica de esa ecuación, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo encontrar, bueno, este bias, ese es el valor que les digo, es el sesgo que yo voy poniendo para acercar a un valor o no. Ese también lo puedo poner al azar e irlo cambiando para ver si me acerco o no me acerco. Bueno, entonces, está muy bien descrito este problema acá. Se los voy a mandar porque sí sería interesante que le echen piensen un poquito cómo está hecho. Pero me voy a pasar, bueno, todavía habla un buen de todas estas partes, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? De los 784 inputs, encuentra 13,002 pesos y sesgos de cada uno de ellos y eventualmente encuentra de los valores el 3. Bueno, bueno, vamos a ver cómo funciona, porque uno dice, bueno, todo muy bonito. Bueno, fíjense, aquí está la red y aquí voy a poner el valor, voy a poner un 4, ¿ok? Y le voy a decir que cheque. Lo centra, ve cuáles son los valores de los y me dice, ven, ahí está el 4. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso que encuentre el valor. Si le pongo otro valor, si le pongo, por ejemplo, voy a poner un 5 así. A ver qué me hace. Le pongo eso. A lo mejor me pone un 6. Me encontré un 2. No sé por qué hacer con eso, ¿no? Si le pongo cosas raras, si le pongo una A, ¿sí? ¿Qué creen que me dé en la A? ¿Quién me dice? Dígame alguien. De un valor del 0 al 9. ¿Un 4? Pues yo pesaría, ¿no? Un 4 también. Mira, y el 4 es lo que se parece más, ¿no? ¿Ok? Entonces, está muy bien hecha esta redecita, ¿no? Si pongo un 9 y checo esto, fíjense cómo lo acomodo en el centro para hacerlo más fácil y me da el 9, ¿ven? Bueno, entonces, este tipo de redes, ¿no? Se ve muy impresionante, pero ojo, lo único que ha hecho es modificar los pesos, ¿sí? Y cuando ya tiene los pesos adecuados, pone la solución y nosotros tenemos que saber si esa solución es la que verdaderamente estábamos buscando, ¿sí? Vale mucho la pena que le echen un vistazo a esto. Dejen que se los voy a copiar de una vez al WhatsApp para que lo tengan. Está en... No, aquí no es. Aquí, ¿no? Ok, voy a parar tantito esto. Ok, ese es uno de ellos que quiero que le echen un vistazo. Y el otro es el libro de este señor, está traducido al español, bueno, está traducido por la máquina, pero también vale la pena que le echen un vistazo porque trata el mismo problema. Me parece que el de este de acá, está mucho mejor analizado, con mucho cuidado, y nos explica montones de cosas, ¿ok? Entonces, bueno.
El asunto es que los sistemas, cuando te dicen que un sistema de una red neuronal ha aprendido, lo que te dicen es que ya tiene los parámetros correctos, ya tiene los pesos adecuados, que originalmente eran pesos y sesgos que eran absolutamente al azar, o sesgos que a mí se me ocurrió que serían interesantes poner. Pero esos sesgos pueden ir cambiando también en la medida que estoy repitiendo. ¿Cuántas veces una red neuronal tiene que andar buscando para hacer las cosas? Un buen de veces, ¿sí? Pero lo hace muy bien. Con esta red tan sencilla, encontramos los valores que nos ponen aquí, por ejemplo, de esos valores, ¿no? Yo puedo poner cualquier valor y lo encuentra. Pero fíjense algo que es muy importante. Cuando estuvimos viendo el, el algoritmo evolutivo, el algoritmo genético, ¿sí? ¿Qué encontramos o cuál fue el problema que tenemos que resolver? Bueno, el primer problema que tenemos que resolver es que en el algoritmo genético tenemos que representar nuestro problema en la forma que se entienda que son genes y que hacen que se combinan y que hay una función de aptitud para saber qué tan buena es la respuesta o no, qué es lo que nos marca qué tan lejos estamos o cuál es nuestro error y tenemos que ir generando una serie una nueva familia de genes que además tienen una mutación porque eso le da riqueza, a final de cuentas. Las mutaciones, normalmente estamos acostumbrados a pensar que cuando tenemos un animal que tiene una mutación, probablemente la mutación es una mala idea, pero en realidad no lo es. Las mutaciones sirven precisamente para enriquecer la genética, ¿no? Habrá mutaciones que son terribles, como del síndrome de Down, que es un gen que es el 40 que creo que una patita del 43 de los 46 genes creo que tiene un problema por ahí y ahí se sabe que ahí está la expresión del síndrome de Down, ¿no? Pero así como hacemos en el algoritmo genético que tenemos que representar un problema en términos de genes, ¿sí? Y tenemos que describirlo de alguna manera, por ejemplo, ¿se acuerdan que uno de los ejemplos era el Sudoku, ¿no? Y entonces poníamos un listado, una cadena de números, y esos números eran nuestros genes, ¿no? Bueno. De la misma manera, cuando hablamos de redes neuronales, tenemos que representar nuestras entradas de datos en términos de neuronas que están recibiendo un evento y del cual yo voy a tomar después de calcular el peso y usar una función de activación particular para cada neurona, voy a ver si continúo, si disparo el resultado al siguiente evento o a la siguiente neurona, o bien me quedo ahí callado y no digo nada, ¿no? Eso es lo que me parece que es muy, muy importante, porque lo que al final de cuentas estoy haciendo es traducir esta idea de cómo representar las cosas dentro de la computadora. Les pongo un ejemplo y les pregunto a ustedes. A ver, díganme algunos de ustedes. Si tengo un listado de alumnos, ¿sí? Y quiero manejarlos para hacer una lista o para tener la lista de asistencia, lo que sea, ¿cuál es la estructura que uso en un programa de computadora? ¿Quién me dice? Uriel, ¿tienes micrófono? Uriel Galván. Sí, Dime, ¿cuál sería la estructura más lógica? una base de datos, Bueno, una base de datos. Si no tienes un manejador de base de datos, ¿cuál es la estructura más obvia? una lista. Una lista, ¿no? Un arreglo, ¿no? De nombres, ¿no? Bueno, pues eso es lo que normalmente hacemos, porque es de lo que estamos acostumbrados, porque es primero lo que nos enseñaron, ¿no? Ya después, como tú dices, no, bueno, pues tengo yo en un momento dado, pues uso un manejador de bases de datos. Ah, pues está muy bien, pero ¿y si no existe y si no la tienes, qué haces? ¿No? Entonces tienes que tomar en cuenta finalmente que va a depender en tu contexto. Si estás usando programación tradicional, pues usas una base de datos, utilizas un arreglo, utilizas una lista,
y tan tan, y se acabó el problema. Ahora, si vas a una red neuronal, estas entradas de datos tienen que tener el formato de la red neuronal. Y la red neuronal se divide en neuronas triviales que hacen una sola cosa. La hacen muy bien, pero hacen una cosa nada más. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar eso al formato que nos interesa. Y por eso les digo, si quieren reconocer texto, bueno, pues van a tener que hacer más o menos el mismo sistema, ¿sí? Pero van a tener que agregar más reglas o quizás más capas ocultas para manipular más información. Y puede ser que tengan una red neuronal que requiera mucho más galleta. Fíjense que curiosamente la red neuronal, dejen que les vuelvo a compartir la pantalla, la red neuronal que acá nos presentan, ¿no? Es, es, está muy bien hecha por un lado y nos muestra lo que está haciendo, ¿no? A ver, dejen poner, no sé, 7. Voy a poner el 7 así y le voy a poner acá esto. A ver qué me da, ¿sí? Check digit. Lo encuentra, ¿no? Entonces fíjense que a pesar de que tengo 784 neuronas y que tengo 16 acá y otras 16 acá, ¿sí? Fíjense, los puntos, las líneas rojas son negativos y las líneas azules son positivas, ¿ok? Y entonces yo puedo encontrar cuáles son negativas y cuáles son positivas aquí viendo el diagrama, ¿no? Finalmente encuentro el valor que corresponde. ¿Y si le pongo cero? ¿Así? ¿Será esto un cero? ¿O me dirá otra cosa? Fíjate, lo hace bastante bien, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, lo que me interesa que hagan ahora es lo siguiente. Quiero que léanse este artículo, se lo tienen que tenerlo bastante pulidito para el lunes, porque les voy a dejar una red neuronal también simplona para que empiecen a trabajar con ellas. Esta red neuronal, bueno, aquí en este señor, se revienta una red neuronal más adelante. Explica también cosas muy interesantes y eventualmente, ven, esta es la sigmoide, que es como les digo, una integral. Es decir, el valor no va como una línea que va de cero y de pronto vale uno. No es la función escalón, como en este caso, ¿no? Que es cero 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 y de pronto es uno, ¿no? Aquí explica algunas cosas y eventualmente nos pone, también es interesante ver cómo lo analiza. ¿Sí? Y por aquí viene el código que usa. Se mete con derivadas parciales y demás y me fastidia, pero no importa, no es tan grave. Vamos, nada más hay que saber qué es ese. Por aquí viene el código de este monito. Aquí está, ¿no? Va a definir una red neuronal, ¿sí? Y acá describe paso a paso lo que va haciendo, ¿no? ¿Ok? Y utiliza 74 instrucciones nada más en Python. ¿Ok? Entonces, no me acuerdo, por ahí está, bueno, no me acuerdo dónde la vi, pero está toda completa aquí. Debe estar por algún lado completa. Aquí está. Era lo que quería ver. ¿Sí? Aquí están las instrucciones y demás, ¿no? Y es muy sencillita y no utiliza ninguna biblioteca como de TensorFlow o de Scientific Kit, nada de eso usa. Lo hace prácticamente a mano, ¿sí? Pero es muy interesante ver cómo se trabaja. Es decir, las redes neuronales, ¿sí? Primero, no son magia, ¿sí? No resuelven las cosas, de manera extraña. Cuando se habla de capas ocultas, hay como un misterio, pero la capa oculta hay que programarla, hay que decirle qué queremos que haga. Y en estos dos artículos que les he mostrado, explican claramente cómo se definen estas capas ocultas. Muchos libros dicen, y aquí está la capa oculta, y se siguen de frente y no te dicen más cosas, ¿no? Y eso me parece que es muy mala onda y es medio injusto porque no entiendes de pronto, ¿no? Hay muchos libros de redes neuronales y muchos asumen que las capas ocultas es una trivialidad, entonces no lo explican. Entonces tengan cuidado con eso. Hay que entender muy bien las capas ocultas
porque si no, después van a tener problemas, ¿no? Recuerdo que alguna vez leí un libro de un farsante que se llamaba Ronald L. Hubbard, que es el inventor de la dianética, que es una que hoy en día está totalmente descalificado, pero ese señor hizo mucho dinero, ya se murió, pero Ronald Hubbard, yo leí un libro que se llamaba Dianética, la ciencia de la salud y la inteligencia, una estupidez así. Bueno, y decía, en el prólogo del libro, decía, tú tienes que, cada término que yo defina, los debes conocer bien. Si no sabes qué es, ve al glosario y revísalo. Porque si tú no sabes cómo funciona un término, te vas a terminar perdiendo. Más allá de que el libro del señor Ronald Hubbard era una payasada, no le falta razón en ese sentido. Es decir, yo necesito tener bien claro cada elemento de lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? O sea, necesito cómo funciona una red oculta, o sea, una capa oculta, necesito saber cómo funciona, ¿no? Y hoy en día la gente no utiliza el término perceptrón, utiliza el término neurona sigmoidea, por ejemplo, ¿sí? Y hay otros tipos de neuronas, pero, y todo dependerá del tipo de función de activación que se use. Pero no se habla de perceptrones, se habla de neuronas sigmoideas o neuronas que finalmente definen un valor, ¿no? Que definen una función que activa a la red, ¿no? Y cómo funciona. ¿De acuerdo? Bueno, comentarios. ¿Todo bien? ¿Soy genial y todo lo entienden? ¿Eso es lo que me están diciendo? Ok, muy bien. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El lunes les voy a dejar una tarea para que empiecen a practicar sus primeras redes neuronales. Miren, la inteligencia artificial moderna prácticamente se basa en las redes neuronales. En algunos casos utilizan algoritmos genéticos, pero la mayoría de la gente está usando la red neuronal porque se ha demostrado muy poderosa. Sin embargo, hay que expresar el problema en esos términos para que más o menos lo entiendan con una analogía. Si yo me voy a Rusia, ¿sí? Yo puedo tratar si yo no sé ruso y quiero comer en algún restaurante, pues veo cómo me comunico, ¿no? Y a lo mejor puedo dar algunas indicaciones porque enseño una foto del pan o una foto de cómo es una sopa, qué sé yo, ¿sí? Pero lo ideal es que yo sepa lo básico, por lo menos de ruso, para poder expresarme con mayor claridad y con mayor velocidad. Lo mismo pasa con las redes neuronales. Una mala definición de lo que queremos hacer nos puede hacer que la red neuronal no haga la tarea correcta. Entonces este, tenemos que tener bien claro qué queremos hacer. Pero ojo, lo que es muy interesante es que en las redes supervisadas, que son las redes que yo sé qué errores se tienen cuando se equivoca la red neuronal, sé cuál es el margen de error, puedo cambiar los pesos adecuadamente para arriba o para abajo de acuerdo al error que se presente. Hay otro tipo de redes neuronales que son, por ejemplo, las redes no supervisadas. ¿Cómo puede funcionar una red no supervisada? ¿Cómo me puede dar resultados buenos? No es difícil. Lo que necesito es mucha información, una base de datos muy grande de información, porque esa nueva red neuronal es la que me va a permitir en un momento dado, con tantos datos, hacer los comparativos para saber qué tan lejos estoy de algo que estoy viendo. Por ejemplo, si estoy reconociendo fotos, ¿no? Y y uso una red neuronal para reconocer fotos de caballos o de perros o de gatos o lo que sea, o de rostros, ¿no? Bueno, necesito saber qué tanto me acerco a un resultado porque tengo mucha información de eso, ¿sí? No sé si se los dije, creo que sí, pero el programa Alpha Cero de DeepMind, el programa que juega al ajedrez, es una red neuronal que es no supervisada. ¿Y qué fue lo que hicieron esa gente? Bueno, lo que hicieron fue agarrarse, enseñarle a la red neuronal cómo se juega el ajedrez, ¿sí? Pero ojo, fíjense que el primer problema a resolver, ¿cómo describen en una red neuronal las jugadas en el ajedrez, los movimientos de las piezas, ¿no? Una vez que pudieron resolver ese problema, pusieron a la computadora a que jugara partida tras partida contra ella misma
y empezaron a moverse esos pesos de la red neuronal, que originalmente eran al azar, ¿sí? Ahora, ¿cómo saben que la computadora juega bien? Bueno, porque la computadora jugó 40 millones de partidas. La base de datos de partidas de ajedrez de toda la historia conocida del ajedrez mundial tiene 12 millones de partidas por ahí, ¿sí? Se va creciendo con los años, ¿no? Va a seguir creciendo. 12 millones, bueno, la máquina de DeepMind, el AlphaZero, eh, jugó consigo misma 40 millones de partidas. ¿Y eso qué significa? Significa que primero jugó y de pronto ganó una posición. Y dijo, ah, muy bien, así se gana. Pero después siguió jugando esa posición y se dio cuenta que no ganaba tan fácil. Después se dio cuenta que a lo mejor perdía. Y entonces fue ajustando sus pesos en muchas posiciones hasta que llegó a una conclusión. Como no tenía una base de datos a la cual de usar, no puede hacer análisis supervisado. Entonces lo que hizo fue llegar a conclusiones después de analizar 40 millones de partidas, que lo hizo como en 3 4 días. La máquina jugaba como un gran maestro después de 5 días de entrenamiento, ¿no? Y eso, pues, es odioso porque los seres humanos podemos tardar años en jugar relativamente bien y en mi caso, pues ni siquiera voy a llegar a gran maestro en mi vida, así que para que vean que una máquina llegue a jugar a ese nivel con 5 días de entrenamiento es sorprendente, ¿sí? Pero de nuevo, para poder hacer esa hazaña y no tener una base de datos de 40 millones de partidas que analizar, lo que tienes que hacer es hacer un análisis no supervisado, ¿sí? Porque no tienes manera de comparar contra el error. Entonces vas viendo los resultados y vas mejorando los pesos en la medida que primero ganas, después te das cuenta que no ganabas tan fácil, vuelves a intentarlo y vuelves a ganar, le sumas un poquito al peso y así vas, pero con 40 millones. Y eso se hace súper rápido. La computadora juega millones de partidas por día, ¿no? Y al final de cuentas se encuentran los resultados que a los que se ha llegado y obviamente pues es uno de los programas más fuertes que hay en el mundo, ¿no? Después de un entrenamiento no supervisado, ¿sí? El entrenamiento supervisado es un entrenamiento mucho más sencillo para una red neuronal, pero de nuevo, toda la problemática de las redes neuronales es un problema, ¿cómo lo represento en términos de estas redes neuronales? ¿Cómo se representa? ¿Cómo represento un problema en términos de un algoritmo genético? Si puedo hacer eso, ya voy de gane. Si lo hago mal, es como cuando uno hace un programa y no utiliza una estructura de datos correcta, se vuelve una pesadilla el programa y después hay que andar parcheando 40 cosas, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, tómenlo en cuenta. El lunes dejamos la primera tarea de redes neuronales. Por favor, léanse los dos artículos, tómense su tiempo, háganme ese favor, léanlo con mucho cuidado, está muy bien explicado, son largos, léanse primero este de acá, este me parece mucho más sencillo en sus explicaciones, el otro es más formal, ¿no? Tiene un montón de pronto se pone a hablar de parciales y de matemáticas. Y no me asusta, pero qué necesidad, ¿no? Pero como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? De andar teniendo que padecer, este, a ver, explícame, ¿cómo se llama? Sí, exactamente. Este, estas parciales, porque la suma de estas derivadas parciales, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué las pone? O estos gradientes aquí, en fin. Vamos, no hay que, básicamente es más sofisticado pero el otro es mucho más accesible, ¿no? Y además tiene un bonito ejemplo que pueden poner acá y pueden poner una M como de mi nombre y vamos a ver qué diablos decide la máquina que es esta M. Vean cómo siempre la ponen en el centro, ¿no? Y encontró que es 4. Bueno, pues quién sabe por qué. Bueno, a lo mejor dice que esta parte es así. En fin. Bueno, entonces esto es básicamente hay varios videos. Dejen que les busco aquí. Eh, ¿Qué es esto? Perdón. Ok, vamos a ver, perdón, es que en Digetix donde trabajo piden cada cosa rara cada rato. Pero si ponemos, por ejemplo, este.
red neuronal, reconocimiento, números, ¿no? Se van a videos y acá explica, ¿no? Hay algunos mejores que otros. Red artificial que red que aprende. Este señor que da un curso también de redes neuronales por internet, lo cobra, desde luego. Tiene un par de ejemplos gratuitos ahí o de tutorial que explican bastante bien cómo se hacen las cosas, ¿no? Y por ejemplo, esta red neuronal desde cero, clasificador de dígitos, pero acá usa una matriz de 32 por 32 con Python y sin librerías de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces aquí explica lo que va a hacer, ¿no? Tu primera red neuronal con TensorFlow, que también son herramientas que son muy interesantes. Pero si ven en internet, reconocimiento de números con red neuronal, algunos están mejor explicados que otros, pero vale la pena, ¿cómo se llama? Son interesantes algunos, si no le entienden, por ejemplo, lo estuve viendo ayer y bueno, no me gusta cómo habla, pero bueno, aquí pone menos píxeles y demás, pero va quitando y poniendo y la red también reconoce, ¿no? En fin, hay bastante donde hay mucho material, ¿no? Y si ya se ponen en plan, de que quieren más información, pues le pueden poner ChatGPT, ¿sí? Perdón, ChatGPT y le ponen, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Esto, oh, ok. Y acá le pones, por ejemplo, aquí te va a explicar, ¿no? 28 por 28. Aquí te explica exactamente la función, ¿no? Ejemplo en Python con Keras es otra librería, ¿no? Que aprende, bueno, la primera capa son bordes, la otra son curvas, la última capa son los números completos, ¿no? Bueno, si quieres ir más profundo, aquí, ¿quieres que hagamos una simulación visual paso a paso tipo animación? ¿O prefieres que lo llevemos a un proyecto más formal, tipo tesis? Vamos, se hace la tarea, por Dios, ¿no? Creo que no hay que no es tan grave, ¿no? Vamos, hay mucha información, ¿no? Bueno, si no hay nada más que hacer, son 10 para las 8, vámonos, porque ya aquí asustan, ¿no? Ya es de noche, ¿no? Aquí en la facultad, ¿no? Así que nos vemos el próximo lunes por acá. Léanse, por favor, no dejen de leer el artículo, el primero, el que vimos hoy acá. Léanlo con mucho cuidado y traten de entender todo lo que va pasando porque ya les voy a dejar su tarea y van a empezar a tener que programar redes neuronales en Python o en lo que usen, ¿vale? Bueno, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Gracias, César.